Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Tierra, un espacio donde analizamos las diversas problemáticas ambientales y buscamos ideas innovadoras para transformarnos en parte de las soluciones. En el capítulo de hoy profundizaremos en el rol de los sumideros naturales de carbono. También conversaremos sobre ambición climática y las expectativas para la próxima COP26. Y además conoceremos sobre el polémico proyecto para construir un sistema de regadío en Atacama que permitiría el desarrollo del desierto florido todos los años. Aquí comienza Desafío Tierra. Muy bienvenidos y bienvenidas. Polémica existe por el proyecto que busca regar parte del desierto de Atacama para asegurar cada año el florecimiento del desierto. Científicos advierten que esto podría terminar con el ecosistema y también dañar de manera irreversible este patrimonio genético de Chile. Los detalles en el siguiente informe. Como Ministerio de Agricultura estamos muy contentos. Nosotros lo que queremos hacer es que tener este patrimonio que se exprese todos los años. Así anunciaron el piloto que permitiría regar de manera artificial algunos sectores del desierto de Atacama, el más árido del mundo. El objetivo, asegurar esta postal del desierto florido todos los años. Pero la reacción de los científicos no se hizo esperar. Que una intervención de esta magnitud y de esta naturaleza va a tener sin duda costos biológicos, tanto en ecología como en evolución. Tal vez lleguemos hasta perder esta maravilla del desierto florido. El riego, según explicaron las autoridades en un comienzo, significaría una inversión de 40 millones de pesos. El sistema se instalaría en distintos puntos relacionados a 3 hectáreas de interés turístico de la región. Si agregamos agua todos los años, lo que va a ocurrir es que al menos una parte importante de las semillas van a morir. Vamos a empezar a darle estos recursos de manera predecible. Y los organismos evolucionan muy rápido ante este cambio de escenario. Organismos que demoraron miles de años en aprender a sobrevivir a lluvias escasas. Por eso el fenómeno del desierto florido no ocurre siempre, sino cuando se conjuga de manera perfecta la flora, la fauna que transporta y las lluvias. Los expertos también apuntan a que podrían estropearse los bancos de semillas y fuentes de información claves para nuestro futuro. Va a borrar años de evolución sobre genética que nos permitan sobrevivir en la aridez extrema. A todo esto hay que sumar el agua que se utilizará. Según las autoridades de Atacama, entre 10 y 30 milímetros por cada sector son suficientes. De todas formas, el agua en Atacama nos sobra, con un 90% de déficit de lluvia. El desierto no va a volver a ser como era en este sector. Por lo tanto, se sugiere enormemente que la toma de decisiones que afectan al ecosistema sea tomada en base a evidencias. No debería ejecutarse, definitivamente. Llamado claro de los expertos que habría cumplido con poner paños fríos al proyecto. Estamos nosotros disponibles para estas y otras iniciativas para evaluarlo con todos los actores y para evaluar sus impactos, para no arrepentirnos en el futuro. Ahora será estudiado con mayor detención. De todas formas, la idea era ponerlo en marcha para el florecimiento de 2022. Eso claro, si la ciencia esta vez está de su lado. Queda menos de un mes para que se realice la COP26 en Glasgow y la expectativa desde el mundo ambiental es muy alta. El desafío es avanzar en las negociaciones y que los países muestren una mayor ambición climática para detener el calentamiento global. Justamente para profundizar en este tema vamos a conversar con Marcela Márquez, quien es especialista en dimensiones humanas de la conversación biológica e integrante de la Red de Constitucionalismo Ecológico. Marcela, bienvenida. Hola Macarena, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Marcela, ¿cuáles son tus expectativas para la próxima COP? ¿Y qué es lo que nos estamos jugando también en esta oportunidad? Bueno, las expectativas son bien altas. Como tú decías en la introducción, los países tienen que ser muy ambiciosos y nos estamos jugando el todo o nada, diría yo, porque ya el informe del panel intergubernamental de cambio climático fue bien claro de que ya tenemos que hacer algo ahora ya, porque ya estamos tarde y si no queremos que el futuro sea catastrófico, tenemos que tomar acciones ahora ya. Entonces esperamos mucho de esta convención, la verdad. La sociedad civil ha empujado la agenda ambiental y también los más jóvenes han sido la cara quizás también más visible. ¿Qué rol crees tú que deberían adoptar los países en particular y cuáles serían unas buenas señales para la COP? Bueno, yo creo que se habla mucho de que tenemos que reducir las emisiones
todas las emisiones hasta el 2050, la mitad de las emisiones al 2030, pero muchas veces las COP pasadas han hecho muchos compromisos y no los han cumplido. Entonces, más allá de emisiones más, emisiones menos, yo creo que aquí hay que cuestionarse profundamente el modelo de desarrollo que es el que ha causado toda esta tragedia y este desastre, esta crisis climática. Y yo creo que ahí la sociedad civil y los jóvenes son líderes muy importantes que han puesto sobre la mesa estos temas y a los que hay que escuchar también. Marcela, este evento fue pospuesto el año pasado por la pandemia y también la antecede una COP25 que sufrió distintos percances. ¿Cómo esperas que se desarrolle este evento en esta ocasión, marcado por el COVID-19, y qué rol también debería jugar Chile? Bueno, esperamos que la COP se desarrolle con todas las condiciones sanitarias. Hemos sabido que hay muchos problemas de participación del sur global, muchas organizaciones de la sociedad civil quieren asistir, pero por el tema de la pandemia hay muchas restricciones, entonces esperamos que los organizadores puedan darle las facilidades, puedan otorgar las vacunas para que puedan asistir estas organizaciones. Y el rol de Chile esperamos que sea... que dé el ejemplo y que ponga sobre la mesa, que sea ambicioso, ¿cierto? Que diga qué acciones va a tomar, que reduzca las emisiones y que también plantee formas innovadoras y transformadoras de generar cambio. ¿Y cómo evalúas que ha sido el desempeño de nuestro país? Nosotros seguimos con la presidencia de la COP25. Bueno, yo creo que ha dejado mucho que desear. Muchas veces, bueno, la reducción en emisiones no ha sido suficiente, se siguen promoviendo proyectos contaminantes y extractivistas, entonces yo creo que hay mucho por hacer a nivel nacional. Marcela, en términos de adaptación al cambio climático, ¿cuáles son los desafíos a futuro para nuestro país en temas como el agua o como la sequía, pero ya de cara a la nueva Constitución? Bueno, los desafíos son múltiples. Y más que hablar de adaptarnos, hay que hablar de transformar, porque ya no basta con cambios pequeños, cambios incrementales, adaptarse, sino que no podemos seguir buscando soluciones con la misma mentalidad con las que los creamos. Entonces tenemos que buscar cambios profundos, transformadores, y por eso la Constitución juega un rol fundamental para abrir camino a esa transformación. Esa transformación socioecológica que es la que estamos buscando. Exactamente, y en ese sentido alcanzar la carbono neutralidad podría incluso aumentar el PIB de Chile hasta un 5,2% para el año 2050, es más o menos lo que se prevé. ¿Crees que como país debemos ahondar en las oportunidades que ofrece un futuro sostenible y también más ambicioso en acción climática? Sí, de todas maneras hay que ahondar en eso, hay que buscar nuevas formas de energía, nuevas economías también, nuevas formas de replantearnos cómo hacemos economía. El gran problema, y lo que está documentado en las publicaciones científicas, es que el modelo de consumo y producción, los niveles de consumo y producción son tan altos a nivel mundial que necesitaríamos otro planeta Tierra para poder sostener el nivel de consumo actual. Entonces tenemos que pensar en formas distintas, radicales y atrevidas para ver cómo salimos de esta. Y no podemos seguir pensando en aumentar la producción y el consumo, porque eso es lo que nos ha traído a este punto. Marcela, comentabas de esta constitución ecológica, ¿no? En la práctica, ¿cómo crees que esto se debe plasmar? Debe tener buscar que el agua esté explícitamente en la Constitución, que existan algunas referencias como en las constituciones que existen en Centroamérica. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, primero que nada, si queremos tener una constitución ecológica o socioecológica, esto tiene que ser el lineamiento y el hilo conductor de toda la constitución, ¿cierto? Entonces, el primer artículo tiene que mostrar claramente que el hombre tiene una relación, el hombre y la mujer, ¿cierto? El ser humano tiene una relación indisoluble con la naturaleza. Y de ahí desglosar todas las otras acciones. Y el agua claramente tiene que tener un apartado especial de cómo se va a tratar, todo el tema de los derechos de agua. Es un bien común, entonces no puede estar en manos de privados.
Marcela, los compromisos que tienen actualmente los países todavía implican un aumento del 16% de las emisiones. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que o cambiamos de rumbo o la conferencia sobre el clima está abocada al fracaso. Tú mencionabas que muchas veces nos quedamos en palabras. ¿Qué hace falta para que los gobiernos adopten de verdad una mayor ambición climática? Mirar para adentro, porque por ejemplo China dijo que iba a dejar de invertir y fomentar industrias de carbón fuera de China, pero ¿qué pasa dentro de los países? Estados Unidos también dijo que iba a aportar más, iba a hacer una mayor inversión para apoyar a los otros países a adaptarse al cambio climático, pero ¿qué pasa con las emisiones que emiten esos países? Que son los que emiten más gases de efecto invernadero. Entonces tienen que cuestionarse realmente cómo están haciendo las cosas y cambiar internamente, no solo apoyar a los demás países o decir que no van a seguir contaminando al extranjero, sino que también en sus propios países. Australia recientemente anunció que probablemente no va a asistir a la COP, siendo que Australia es un país referente en temas de medio ambiente y cuidado del medio ambiente. ¿Qué implicancias podría tener eso? La verdad que eso no lo sabía y me parece que es preocupante que Australia se descarte de esta convención. No es una muy buena señal, es como que un poco pesimista de que quizás no están esperando que se acuerden se adopten los acuerdos que deberían adoptarse. Y yo creo que los líderes que estén ahí presentes y todas las organizaciones tienen que realmente sentarse y tomar acciones que permitan cambiar el rumbo y la trayectoria insustentable que estamos llevando al planeta. Mencionabas a China con esta medida que tomó, pero también sabemos que junto a Estados Unidos son responsables del 70% de las emisiones. ¿Qué es lo que debiesen implementar o qué es lo que se debiese pedir también a esos países? Bueno, esos países debería exigírseles que reduzcan las emisiones. Por ejemplo, China dijo que iba a hacer carbono neutral o reducir sus emisiones para el 2060, pero ahí ya es muy tarde, tiene que ser ahora. No tenemos más tiempo. Entonces hay que exigirles que reduzcan sus emisiones y no solo eso, sino que también cambien la forma de hacer las cosas, que protejan la naturaleza, que restauren los ecosistemas que han degradado y que promuevan un desarrollo sostenible no solo en sus países sino en todo el mundo. Y en este contexto, ¿alcanzamos a cumplir los acuerdos de la COP de París? ¿O esta es la última instancia quizás que tengamos? Sí, esta es la última instancia. De hecho, hay una metáfora que dice que este es el último tren para no seguir aumentando del 1,5 grados Celsius. Entonces este es el último tren que podemos tomar hacia ese camino, y si no lo tomamos vamos a empezar a aumentar los grados en 2 grados y más, y ahí ya el panorama se pone muy feo. Así que es una convención muy decisiva, esta década es muy decisiva, y esperamos que los líderes mundiales puedan realmente tomarse en serio esta convención y llegar a acuerdo. ¿Cómo crees que debiese ser la transición por la presidencia de Chile en la COP hacia la próxima presidencia? Bueno, en realidad debería transicionar, ¿cierto?, a líderes que realmente promuevan cambios concretos y no soluciones tecnocráticas, individuales, sino realmente avanzar en soluciones políticas y colectivas. Marcela, y para ir cerrando, ¿cuál es la influencia que podrían tener los jóvenes en todo esto? Habíamos mencionado que son quienes han salido a la calle y también han sido líderes en manifestarse por la lucha contra el cambio climático. Bueno, los jóvenes tienen un rol fundamental y, como tú dices, han sido líderes, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Greta Thunberg en Suecia, que ha inspirado a muchos, y no solo a otros jóvenes, sino también a quienes trabajamos en conservación. Y ellos tienen mucho que decir y representan de alguna forma las generaciones futuras. Entonces tenemos que escucharlos también, porque estamos hipotecando el futuro de esta generación y de las generaciones que vienen. Entonces tienen un rol muy importante, yo creo, en enfrentar la crisis climática.
Marcela Márquez, especialista en dimensiones humanas de la conservación biológica e integrante también de la Red de Constitucionalismo Ecológico. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Macarena, a ustedes también. Ustedes espérennos unos minutos que vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más de Desafío Tierra. No todo el dióxido de carbono que emitimos queda en la atmósfera. Una parte es absorbida por sumideros naturales de carbono, como el océano o los bosques. Estos extraen el CO2 mediante procesos naturales y biológicos. ¿Cómo? Lo revisamos en la siguiente cápsula. Para nuestra suerte, los seres humanos no somos los únicos que tratamos de poner freno a los efectos del calentamiento global. La naturaleza también cuenta con sus propios recursos para intentar que la temperatura media del planeta no siga aumentando. Uno de los mecanismos para lograrlo son los sumideros de carbono, depósitos naturales que absorben y capturan el CO2 de la atmósfera, reduciendo su concentración en el aire. Del total de emisiones, un 30% es reabsorbido por bosques. Las especies vegetales capturan el nocivo elemento y lo devuelven a la atmósfera en forma de oxígeno gracias al proceso de fotosíntesis. Los suelos terrestres también actúan como sumidero y son capaces de almacenar carbono durante miles de años. Por su parte, los océanos absorben un 25% de CO2 a través de procesos biológicos que realizan los corales, peces, plancton, algas y bacterias fotosintéticas. Todos estos agentes de la naturaleza funcionaron sin alteraciones hasta que el ciclo del carbono comenzó a sufrir las consecuencias de la quema de combustibles fósiles y el aumento acelerado de concentraciones de CO2. Durante los últimos años, esta increíble capacidad de absorción que tiene nuestro planeta se ha visto alterada por la intensa y constante actividad productiva del ser humano. El invierno más cálido de toda nuestra historia. Ese es el resumen de los últimos meses para la región metropolitana. A la falta de lluvias, ahora la primavera y el verano también podrían presentar condiciones similares. Los antecedentes los revisamos en la siguiente nota. Lluvias intensas, pero breves, olas de calor con hasta 27 grados en pleno julio y la estación menos lluviosa desde 1998. Algunos datos que convierten al invierno que recién culmina en el más cálido y uno de los más secos de los que se tenga registro en la región metropolitana. Es de hecho el tercero más seco jamás registrado, solo después de los inviernos de 1968 y de 1998. Este invierno meteorológico de hecho fue más seco que el invierno 2019. Año considerado hasta ahora como el más seco de nuestra historia, con déficit de lluvias superiores al 80%. La temperatura promedio de los últimos meses fue de 18,5 grados, cuando normalmente no sobrepasa los 16. Año 2021 se posiciona como el cuarto peor año debido a la falta de precipitaciones. La mirada general nos presenta que van desapareciendo las estaciones de primavera y de otoño para transformar esto más bien en dos estaciones muy reconocidas, que serían verano e invierno. Esa podría ser una nueva tendencia climática según los expertos, ya que frente al arribo de la primavera y el verano también podríamos esperar condiciones extremas. Se está desarrollando la Niña y este fenómeno de la Niña desafortunadamente está asociado a bajas precipitaciones en la zona central. Es probable que esto vaya acompañado de incendios forestales, pueda tener algunas crisis o emergencias puntuales en ciertas localidades por falta de agua. Porque entre junio y septiembre solo se registraron 41,4 milímetros de agua caída frente a los 210 milímetros que se esperan en un año normal. Con el fenómeno de la Niña en curso, podríamos mantener esa tendencia con temperaturas mínimas y máximas por sobre los periodos normales. El Museo de Historia Natural abrió la exposición Desplazados, una iniciativa que busca generar conciencia sobre el deterioro de la avifauna en los humedales de nuestro país. Esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra.
Una buena noticia para todos los ciclistas de nuestro país, porque Google Chile oficializó su nuevo modo bicicletas, una herramienta que mostrará recorridos sugeridos a partir de las ciclovías disponibles, tal como lo hace para autos y el transporte público. Con esta modalidad, los usuarios podrán seleccionar su destino y punto de partida, y la aplicación o el sitio web de Google Maps recomendará distintas rutas y el tiempo estimado de demora. Además, se podrá seleccionar la opción de recibir indicaciones por voz o ver el paso a paso del recorrido a través de imágenes. Desde la empresa anunciaron que este nuevo modo nace de un trabajo conjunto con el Ministerio de Transportes y que considera los más de 1.900 kilómetros de ciclovía que se han construido hasta ahora en todo Chile. En una búsqueda por encontrar soluciones, Australia quiere utilizar energía solar para capturar más de 400.000 millones de toneladas de CO2. La empresa Southern Green Gas busca aprovechar los vastos espacios abiertos de Australia y la abundante luz solar para alimentar millones de sistemas DAC modulares, los que, por ejemplar, podrían capturar 2 toneladas de dióxido de carbono al año. Además, la planificación considera la utilización de estructuras porosas y orgánicas para absorber de forma selectiva el CO2 a medida que el aire se almacena bajo la tierra. Para todos los que buscan un panorama, el Museo Nacional de Historia Natural abrió la exposición Desplazados, una iniciativa que busca generar conciencia sobre el deterioro de la avifauna en los humedales. La muestra tiene como finalidad sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la conservación de los humedales y su rol en la protección de la avifauna ante el daño que sufren por actividades humanas y por la crisis climática. La exposición, que es una iniciativa del artista visual chileno Guillermo del Valle, en colaboración con distintas organizaciones, estará abierta a público desde el 23 de septiembre hasta el 28 de octubre en el Salón Central del Museo Nacional de Historia Natural. Ya vamos finalizando este capítulo y como cada semana los invitamos a mantenerse informados con todas las noticias de medio ambiente en las plataformas digitales de Desafío Tierra. Usted siga la sintonía de CNN Chile, que nosotros nos encontramos en un próximo episodio.